militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas y para derribar también argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Es lo que hemos estado estudiando. Entonces quiero leerlo esta vez, pero quiero que lo miremos en la versión de Message, que es una versión que ahorita en abril se lanza aquí para Colombia. Vamos a leerlo, el hermano John tiene el verso 3 al 6 en la versión, el mensaje de Message. Dice, el mundo, quiero que le presten atención, va a estar en pantalla, dice, el mundo sí que no tiene principios. Ahí cada quien busca lo suyo. Ninguno de ellos pelea limpio. Sin embargo, nosotros no vivimos ni luchamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestro oficio no son para el mercadeo ni la manipulación, sino para demoler toda esa cultura inmensamente corrupta. Usamos las poderosas herramientas que Dios nos dio para hacer pedazos las filosofías deformadas, derribar las barreras establecidas contra la verdad de Dios y amoldar todo pensamiento, emoción e impulso inconexos a la estructura de vida moldeada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para quitar del terreno toda obstrucción y edificar vidas de obediencia hasta que lleguen a la madurez. Amén. Esta versión lo habla de una manera bien amplia, ¿no? Nosotros no peleamos como pelea la gente del mundo, porque de hecho acá en la versión el mensaje nos está aclarando que la gente de afuera pelea de una manera sucia, nadie pelea limpio, cada uno está buscando lo suyo y si te pueden a ti abrazar mientras te apuñalan, es lo normal para la gente, es la anticultura que se ha levantado y es lo más común, aunque no debería ser común, es lo que estamos viendo en la sociedad actual. Gente que se acerca a ti por conveniencia, gente que busca sacar de ti algún tipo de provecho. No encontramos, es difícil encontrar gente leal. La gente leal se ha desdibujado, la gente fiel y la gente leal pareciera que cada vez es un valor más escaso. Dice en la escritura que nosotros estamos llamados a demoler, lo habla en la versión el mensaje, a hacer pedazos y a derribar. Una cosa es acabar o darle golpes a algo creyendo que dándole algunos cuantos golpes la situación va a cambiar. Y otra cosa es demoler y derribar. La escritura nos está mandando a nosotros a derribar. Si derribamos las columnas de una edificación, cuando alguien las derriba, ¿qué es lo próximo que suceda? Que lo que está construido sobre las o basado en las columnas también se va a desplomar. Resulta que hay muchas cosas que nosotros hemos construido de una manera incorrecta. Nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos. Dice la escritura, tal es en su pensamiento, tal es él. Nosotros somos lo que pensamos. Dicen los médicos o los nutricionistas, tú eres lo que comes. Y es real. Nosotros finalmente somos lo que estamos comiendo. De lo que nos alimentamos, somos. Si consumimos alimentos que tengan vitamina E, que tengan colágeno, que tengan proteína, somos. Si nos dedicamos a consumir solamente grasas no saludables y carbohidratos, grasas no saludables, en esas no entra ni la grasa de cerdo, ni la grasa de la vaca, porque esas sí son grasas saludables, ¿sabían eso? ¿Verdad? Es que la industria y el sistema nos ha vendido una mentira, son las grasas que han sido ultraprocesadas, las que son malas. Bueno, si nos enfocamos solamente a comer de manera incorrecta, pues finalmente somos lo que comemos. Ahora, somos lo que pensamos, según la escritura. Tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros somos el resultado de lo que pensamos. El tema aquí, yo les decía ayer en clase, es que cuando estamos en la universidad, cuando estamos estudiando en el colegio, cuando estamos haciendo algún tipo de trabajo, uno abarca muchos, digamos en un tema, abarca muchos subtemas y va de la parte general de un todo a sacar ciertas conclusiones, siempre al final de los trabajos, ¿no, hermano John? Al final de los trabajos ustedes están poniendo todo el tiempo conclusiones, ¿no es así? Yo los veo todo el tiempo bregando con sus conclusiones, porque de por sí que
Al comienzo son los objetivos y al final van las conclusiones. Las conclusiones se forman a partir de mirar, desmenuzar y estudiar un todo. Después se sacan conclusiones. Es decir, las conclusiones vienen a ser el resultado de multitud de pensamientos, experiencias, análisis, estudios. ¿Qué pasa con los pensamientos? ¿Qué dice la Escritura? Porque acá nos está hablando que debemos derribar fortalezas y argumentos. Los argumentos, lo veíamos en días pasados, se forman a partir del raciocinio, de estar botando cabeza o mente, como dicen los muchachos, botándole mente a bastantes pensamientos. Ahora, muchas veces permitimos que vengan a nuestra vida pensamientos incorrectos, implantados por otros. Joyce Meyer siempre ha explicado en sus libros que el campo de batalla que todo creyente libra está en la mente. Tú no peleas en un plano físico, tú primero peleas en tu cabeza. Hay que vencer lo que debe ser vencido, es en nuestra mente. Y si nosotros no vencemos, sabemos y aprendimos que lo que tú no vences, te vence a ti. Así es que si en mi cabeza yo no logro conquistar mis pensamientos, esos pensamientos me van a terminar conquistando a mí. Y si mis pensamientos son buenos, y si mis argumentos son buenos y me conquistan a mí, entonces gloria a Dios. Me sedujiste y me venciste, fuiste más fuerte que yo. Yo me dejé seducir por ti, Señor. Es lo que decía el profeta, ¿no? Bueno, lo dije en desorden, pero es lo que decía el profeta. Él lo decía. Cuando hay un argumento bueno, cuando es un argumento de parte de Dios y me conquista a mí, gloria a Dios porque voy por un buen camino. Pero cuando es un argumento que va en contra de la palabra de Dios y ese argumento me vence a mí, mi vida va a ser una vida completamente subyugada ante Satanás. Satanás lanza semillas. Recuérdese la parábola que el Señor Jesús decía: está el campo y el hombre sembró el trigo, y en la noche el enemigo del hombre del cultivo se metió en la oscuridad, porque él trabaja desde lo oculto, desde el ser solapado, lanza sus dardos, y dice que sembró entre el trigo unas semillas de cizaña, y la cizaña empezó a crecer juntamente con el trigo. Satanás lanza dardos, por eso el apóstol Pablo nos la habla en el libro de Efesios, dice: tomen la armadura, toda la armadura, no partes de la armadura, porque a veces nos gusta algunas cosas de la armadura y otras no. Hay gente que le gusta hablar mucho de Dios y pareciera que se pusieron los zapatos del evangelio y andan hablando de Dios todo el tiempo, pero no tienen el resto del vestido de la armadura que lo compone. Dice, lo primero que habla es ceñidos los lomos con la verdad. Y de los lomos es de donde se produce nuestra vida, fertilidad o redundantemente productividad. Es de ahí, con la verdad, y la verdad se llama Jesucristo. La verdad es el Logos, la verdad es la palabra de Dios. Entonces todo lo que yo quiera que en mi vida sea productivo tiene que estar ligado y aferrado y abrazado y amarrado por la palabra de Dios. Yo no puedo pretender ser productivo, ni prosperar, ni avanzar en nada, en ningún área de mi vida, si yo no me he esforzado por ceñir cada área de mi vida con la palabra de Dios. Es imposible, porque dice la Escritura: separados de Dios nada podemos hacer. Entonces lo primero que nos manda es a ceñir nuestros lomos con la verdad, con la palabra, principios bíblicos, doctrina bíblica, nos ceñimos. Luego dice que tenemos que tomar la coraza que cubre nuestras emociones, porque nosotros tenemos la tendencia a ser muy almáticos, muy emocionalistas, y no está mal. No nos podemos dividir de nuestras emociones, porque Dios nos creó como seres emocionales. El tema aquí es que necesitamos una coraza en nuestras emociones, porque si nuestras emociones nos gobiernan y no nosotros gobernamos a nuestras emociones, vamos a ser esclavos de nuestras emociones. Entonces dice que tenemos que ponernos una coraza para proteger nuestro corazón, porque dice la Escritura: el corazón es engañoso, es perverso.
es malo, es engañoso, nos engaña el corazón. El corazón tiene la tendencia a engañarnos para llevarnos a esclavitud. Y dice, nadie conoce el corazón. Dice, solamente Dios lo conoce. El Señor conoce. Entonces por eso nos dice el apóstol, póngase en una coraza y guarde en su corazón, sobre toda cosa guardada. Proverbios 4:23 dice, debemos guardar el corazón. Si aprendemos a guardar el corazón, hay que guardarlo, no podemos meterle el corazón a cualquier cosa, a cualquier situación, no, hay que ser gente equilibrada. Debo aprender a gobernar mis emociones y no que ellas me estén gobernando a mí todo el tiempo. Lo aprendimos hace algunos años, una escritura muy linda que dice que es más fuerte el que se gobierna a sí mismo que el que gobierna ciudades. Es más fuerte el que se gobierna, el que se conquista, que el que conquista otros reinos, porque hay gente que es buena para darle consejos a todo el mundo. Pero cuando se trata de tener aplomo, ay. Entonces, la coraza. Luego nos dice que tomemos el yelmo, que es un casco, nos habla de los pensamientos. Un yelmo. Necesitamos aprender a guardar nuestros pensamientos, por favor. Porque si los pensamientos son incorrectos, dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. Lo peor es que la escritura no termina ahí. Ni mis caminos son sus caminos. Miren cómo funciona. Cuando yo no tengo los pensamientos de Dios, mis caminos no van a ser tampoco los caminos de Dios. Y miren, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Escuchen por favor, porque sé que lo saben, pero la palabra viene para confrontarnos. Hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que a mi parecer están bien. Yo pienso que está bien. ¿Y por qué lo pienso? Porque mi amiga, mi vecina, mi tía, mi primo, fulano, están hablando todo el tiempo. Los influencers, las figuras públicas, hablan y todo es un mensaje todo el tiempo. Entonces me llega pensamiento por lo que dijo fulano, me llega otro dardo por lo que dijo sutano, me llega otro dardo y otro argumento, otro pensamiento, y la suma de todos esos pensamientos, así como en un trabajo al final, la suma de todos esos pensamientos se convierten en conclusiones, se convierten en argumentos. Por eso dice la escritura que debemos derribar esos argumentos. Entonces, fulana dijo que tal cosa, fulana y le pasó y aquí y allá. Entonces yo pienso, tengo un argumento formado a partir de algo, camino así y el camino parece derecho, pero al final es un camino que termina en muerte. Entonces debemos ser muy cuidadosos de lo que estamos pensando. Por eso el apóstol decía, póngase en un yelmo, un casco, cuiden sus pensamientos. Es necesario cuidar los pensamientos. Es necesario que sepamos tener una profilaxis, una limpieza. Hay pensamientos que nosotros tenemos que estar eliminando constantemente. Yo no puedo permitirle a Satanás que esté enviando sus dardos constantemente y yo estar recibiendo toda basura que todo el mundo... Mire, usted no es caneca de nadie. Nosotros no somos la caneca de nadie para que andemos recibiendo la basura que la gente quiere implantar. Cuando Satanás quiere atacar a alguien, usa bocas, usa cuerpos, usa personas. Ay, no, es que se apareció una sombra y una mano negra me envolvió. No. Cuando Satanás quiso entrar en escena en el Edén para dañarle la vida a Adán y a Eva, usó el cuerpo de una serpiente que se dejó usar. Y hay muchas personas que, como no caminan con Dios, no militan para Dios, se ofrendan y se ofrecen para Satanás y prestan su cuerpo y su boca para hablar el mensaje de Satanás. En ese caso fue la serpiente, en el Edén fue la serpiente. Ahora podemos hablar claramente, reggaetoneros, reggaetoneras, lanzando mensajes, políticos, gente que está en eminencia, abriendo su boca, lanzando mensajes que van en contra de la palabra de Dios. Bueno, no hablemos de gente tan importante o conocida o reconocidos. Hablemos del vecino, del familiar. Entonces por ahí había un señor hace años atrás que decía, trabajé, viví para mi familia, saqué adelante mis hijos, ya están grandes,
le di una casa a mi mujer, respondí. Dice, ahora es el tiempo de disfrutarme a mí mismo. Hice tanto por todos ustedes que no me disfruté a mí mismo. Y el tipo, ¿de dónde sacó ese argumento? De muchos pensamientos que le llegaron. Un amigo, un tío, el tío que nunca pudo tener una vida estable, el loco, el perro de la familia, el tipo que andaba aquí y allá, y el que mostraba la apariencia de vivir la vida, sembró una semilla en ese caballero. Luego un amigo, un compañero de trabajo, el mismo medio, los medios de comunicación, y todo empezó a llenarlo a él. Luego van a cine, ven una película con su esposa, y en la película el tipo vuelve atrás en su vida y se crea adolescente y se vuelve joven, nueva, y salió. Ese fue la cereza del pastel, la película en Cineco. Ese fue la gota que rebosó la copa, y el tipo salió pensando. Con ese cúmulo de pensamientos, un pensamiento más, uno menos, no haría la diferencia. Resulta que sí, ya había un argumento muy fuerte en una cabeza. Y él llegó y reunió a la familia y les dijo, yo hasta acá, me llevo mis ahorros, quiero ya la separación y me largo a vivir mi vida, porque de tanto hacer por ustedes no tuve tiempo para disfrutarme, y todavía estoy joven y me voy a ir a vivir mi vida y a disfrutarme a mí mismo. Y por causa de un argumento, toda una familia se descompuso por muchos pensamientos. De igual manera hemos visto tanta gente que cae en drogas, en pornografía, en adicciones, en cosas que esclavizan, que limitan, que subyugan por el cúmulo de tantos pensamientos. Ojo con lo que nos está alimentando, porque la Biblia es clara y nos dice, tal es su pensamiento, tal es él. Entonces acá dice, vamos al Salmo 12, 7 al 8, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos, los guardarás para siempre de esta generación mentirosa. Aunque los malvados anden pavoneándose y se alabe el mal por toda la tierra. ¿Qué es lo que está hablando Salmos 12, versos 7 al 8, Nueva Traducción Viviente? Dice que Dios protege a los que son oprimidos. Dice que Dios nos guarda de una generación que es mentirosa. La generación en la que estamos viviendo es una generación mentirosa, una generación con filtros. Para todo hay un filtro. Hay gente que tiene 20,000 fotos y luego escoge una de perfil después de que pasa por 20,000 filtros. Se toman 50,000, borran 800,000 y terminan maquillando una para escoger la más maquillada. Filtros. Hay gente que se pone tan... Hace poco me llevé una sorpresa con una persona, una señora de otra nación. Y yo decía, cuando le conozco en persona, dije, oye, ¿qué es esto? Pregunto, ¿cómo es? ¿Y cómo es? Viene la nación y dice, preguntas tú, ¿cómo es? Cuando tú conoces la realidad del asunto, te dicen, lo que pasa es que tiene una buena cámara. Si algo tiene esa señora es una cámara increíble, la lipocámara. Eso está genial, ¿sí o no? Sería chévere. Esa es la que... Hay filtro para todo. Hay una realidad que no es realidad y nos la están vendiendo como si fuera una realidad. Entonces empiezan a recibir tantas cosas de tantos lugares y se empieza a moldear el pensamiento. Vivimos en una generación que es mentirosa y dice que ellos alaban el mal o se está alabando el mal por toda la tierra. Miren, la gente ahorita mismo está defendiendo lo que es indefendible. Se ha levantado una generación a ondear banderas en un día que llaman el Día del Orgullo, en algo que no es orgullo. Andan defendiendo lo que es indefendible porque eso va en contra de lo que el Señor ha establecido. Defienden lo que va en contra del diseño perfecto de nuestro Señor. Hay un diseño, ni usted ni yo. Finalmente todo se va a resumir en lo mismo, ¿cierto?
Urólogo para los hombres es, y ginecólogo para las mujeres. O sea, finalmente no podemos quitar algo que es una realidad. No podemos tapar el sol con un dedo. Y en realidad es una minoría, es una gran minoría que se ha levantado en rebeldía para trastornar todo y convencer y meternos la inclusión forzada donde no cabe. La gente quiere normalizar lo que está mal, defienden lo indefendible y atacan, cuestionan, atacan lo que es de Dios, lo que es correcto. Atacan todo el tiempo pero ¿por qué guardarse en el matrimonio? ¿Pero por qué esperar para el matrimonio? ¿Pero por qué si todo el mundo lo hace? El hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que está bien. Y atacan lo que es correcto. Y nosotros, dice la Escritura, que el Señor protege a los, porque eso oprime. Llega un punto donde tú estás viendo una película, una serie bonita, algo que es sano, y de repente te mandan una escena que no tiene nada que ver con el contexto de la historia y te dices, qué pereza, se tiraron todo acá dañaron todo, eso no cabía. Se siente uno muchas veces oprimido de ver, como les mostraba yo la imagen la vez pasada, la mamá, ¿se acuerdan? En el desfile abrazando a la niñita, luchando por los derechos pro aborto, y decía, yo quiero que mi hija tenga los derechos que yo no tuve de abortar, y abrazando a la niña que quería abortar. Eso es lo más absurdo y contradictorio, pero se han levantado muchos pensamientos y han formado argumentos que están moldeando esta generación, una generación que miente. Ahora, 1 Corintios, ¿por qué? Pareciera que esa es la introducción. Dios mío, voy a ser breve. Pareciera que cuando todo está pasando de esta manera, no vale la pena hacer las cosas bien. Entonces vamos a derribar un argumento que Satanás ha querido implantar en la gente y decirle que no vale la pena ser bueno, que ser bueno es ser tonto, que ser bueno es dejarse humillar por todo el mundo, que ser bueno es dejarse pisotear por todo el mundo y que no vale la pena, que es en vano hacer las cosas bien. Vamos a ir a 1 Corintios 15:58 NBI. Dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Satanás viene a decirnos, es en vano que tú te guardes, es en vano hacer las cosas bien. La Escritura nos dice, si usted se mantiene firme, se necesita carácter. Se necesita firmeza, dice inconmovible. Esto no habla de no tener compasión con los demás. Esto habla en cuanto a principios, radicalidad, entereza, de carácter, fuerza, firmeza. Se necesita gente firme, gente que tenga una postura clara, no gente diplomática que a todo el mundo le hace una sonrisa. De eso estamos cansados nosotros ya. Políticos que prometen una cantidad de cosas por congraciarse con todo el mundo y a todos los colectivos le sonríen y luego le incumplen a todo el mundo. Nosotros estamos cansados ya de esa politiquería barata. Se necesita gente con principios que se mantenga y se levante firme e inconmovible. Dice, progresando. O sea, acá nos está diciendo el apóstol Pablo. La única manera de progreso o de progresar o de avanzar es si tú te mantienes firme e inconmovible en cuanto a tus principios. Y nos habla otra cosa, dice, en la obra del Señor. El Señor todo el tiempo está obrando. Aunque nosotros no podamos ver muchas cosas, Dios todo el tiempo está en control. Él está obrando. Y el Señor nos manda a nosotros a progresar en su obra. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto a la obra, pero es que yo no soy pastor, ni profeta, No, la obra del Señor empieza por tu propia vida. Progresar en la obra del Señor es empezar por tu vida. Tú tienes que ser el pastor de tu vida. Tú no puedes delegarle esta responsabilidad a otra persona. Tú tienes que ser el líder de tu propia vida. Yo no puedo delegarle el liderazgo de mi vida espiritual a otra persona. No, es tan valioso que yo no puedo confiárselo a otro. Yo tengo que ser el pastor
de mi propia vida. Yo soy el que tengo que obligar a esta carne, cuando no quiere levantarse a orar en la madrugada, a que esté orando. A esta carne que le da pereza levantarse a hacer lo que es correcto, porque quisiera dormir más, porque quisiera hacer pereza o estar en redes sociales, ¿no? Es lo que luchamos en la carne. Yo tengo que ser el pastor de mi propia vida, el líder de mi propia vida. Yo tengo que someter mi carne y llevar mi carne a que haga lo que a Dios le agrada. Entonces dice que debemos progresar en la obra del Señor. Luego dice, sean conscientes de que nada del trabajo que ustedes hagan para el Señor es en vano. Entonces acá empezamos a derribar este argumento. Nunca es en vano lo que tú hagas. Cuando Dios quiere usar a alguien, también usa cuerpos. Y si tú estás dispuesto para ser usado por Dios, Dios te va a usar a ti en la medida que tú seas disciplinado en cuanto a tu propia vida. Ahora, no hay mayor privilegio que ser usado por Dios para llevarle una palabra de aliento y de vida a otra persona. No hay mayor, miren, usted puede hacer 1000 cosas y los que le han servido a Dios aquí no me van a dejar mentir en esto. Díganme si no. Que no hay mayor privilegio, dime si no hay mayor privilegio en salir y llevar el mensaje de Dios a otras personas. ¿No es así? Aunque te costó sacrificios, desvelos, ensayos, trabajo, ¿no fue así? No hay mayor privilegio, o sea, no se compara nada a servirle a Dios. Es una cuestión, es impresionante, es tan espiritual que cuando tú lo haces y tú experimentas que el Señor, dueño del universo, decidió usar tu vida para bendecir a otros, el mayor bendecido eres tú. ¿Por qué? Porque de la misma forma funciona. Cuando tú quieres maldecir a otros es absurdo. Que si tú tomas lodo, como lo enseñaba Paul John Guichot, si tú quieres lodo para enlodar a otros, el primero que se enlodó las manos fuiste tú. Si tú quieres maldecir o ensuciar a otros, el primero que se está ensuciando eres tú. Pero tú, cuando quieres bendecir a otros, el primero en ser bendecido eres tú. Porque la Escritura dice, es más bienaventurado dar que recibir, porque del Señor recibimos una recompensa gigantesca. Entonces dice, no es en vano. Ahora miren lo que dice la Escritura en el libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 49, verso 3 al 4, vamos a leerlo en la NBI. Me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Y respondí, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios. El profeta vive una cantidad de situaciones, porque es que los profetas en la antigüedad sí que la tenían. Nosotros acá en teología hemos estudiado a los profetas. Y los profetas en realidad tenían que predicar con su propia vida. O sea, ahorita muchos se llaman cristianos y muchos salen por allá a brincar y a decir que son cristianos y hacen una cantidad de parafernalia, y de cristianos no tienen ni un pelo. La verdad, su vida niega lo que dicen. Hablan bonito, pero no hacen lo que dicen. Fariseos modernos, cristianos modernos. El profeta ha pasado por una cantidad de cosas y el Señor le dice, en ti seré glorificado. Cuando el Señor le habla a él de esto es porque Dios, el despliegue de la gloria y del poder de Dios, la defensa de Dios, el poder de Dios, pelea para establecer una vida a pesar de que todo el mundo se le esté oponiendo, a pesar de que le hagan guerra. Cuando Dios dice voy a ser glorificado en ti, está diciendo a pesar de que muchos quieran tu caída, te quieran ver pobre, te quieran ver mal, te quieran ver arruinado, destruido, destrozado, yo me voy a glorificar en ti, yo voy a sacar la cara por ti. Aunque otros te ataquen, yo me glorifico en ti. ¿Y a nosotros qué nos conviene más? ¿Ganarnos el favor de la gente o ganarnos el favor de Dios? Dice, él estaba pensando, Señor, he trabajado en vano, me gasté. Y no sé si alguno de ustedes acá se siente fatigado en algún punto o área de sus vidas. Dice, en este punto me siento fatigado. En este punto siento que he desgastado mi fuerza, o sea, ya me siento cansado. En este momento mi fuerza se ha desgastado, siento que en vano. Pero el Señor dice, pero voy a ser en ti glorificado, aunque tú estés cansado.
no es en vano. El Señor le está respondiendo, no es en vano, y el profeta lo entiende cuando dice, mi justicia está en las manos del Señor y mi recompensa, la recompensa tuya no proviene de un hombre. Si tu recompensa viniera de un hombre sería muy pobre, porque la fuerza del hombre es limitada. Los recursos de los seres humanos son limitados. El amor de un ser humano está limitado. Pero cuando la recompensa viene por mano de Dios, esto es imparable. Entonces le dice al profeta, lo entiende, el Espíritu de Dios se lo revela, la recompensa está con Dios. Primera de Corintios 15:2, NBI dice, NBI 15:2 dice, mediante estas buenas noticias son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Acá nos está hablando el Señor. Para que no sea en vano, ustedes tienen que aferrarse a la palabra predicada. Mire, la única forma para que lo que usted está haciendo, lo que usted ha sufrido, lo que usted ha pasado, no sea en vano todo el esfuerzo, la única forma para que no sea en vano, dice acá, es aferrarse a la palabra, y volvemos a lo mismo que hablábamos al comienzo. Es ceñir nuestra productividad, los lomos, la productividad con la palabra de Dios. Dice que la única forma para que no sea en vano es que nos aferremos a la palabra que Dios nos entregó. Y yo sé que el Señor a cada uno acá le ha entregado una promesa. Usted va a tener que en este tiempo acordarse de la promesa que Dios le entregó a usted en algún momento. Y la va a tener que leer nuevamente. Y la va a tener que mirar nuevamente. Y va a tener que aferrarse a esa promesa de Dios, porque la única manera de que no sea en vano es aferrándose a esa promesa de Dios. Génesis 50:20 en la NBI dice, y acá vamos, con esto cerramos, porque estábamos mirando todo el recorrido por lo que, cómo sería no en vano nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Yo quiero que ustedes miren Génesis 50:20 NBI. Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Voy a decirles la palabra pensaron. Todo empezó con un pensamiento. Todo partió de un mal pensamiento. Miren, esto lo declara, si alguno sabe, ¿de boca de quién salió esta palabra? Salió de José. José, traicionado por los hermanos, vendido por los hermanos. De hecho, lo vendieron porque lo que querían era matarlo y desaparecerlo, acabar con su vida. Le tenían odio, le tenían envidia porque él era especial con respecto a los demás hermanos. Y yo quiero decirles algo: cuando Satanás ataca tanto una vida, cuando Satanás ataca tanto una familia, cuando Satanás ataca tanto un proyecto, un emprendimiento, un sueño, cuando Satanás ataca y golpea a alguien, es simplemente porque sobre ese alguien hay algo que es especial y lo hace diferente al común de la gente. Hay algo especial. Y usted dirá, pero en mi vida, ¿qué hay especial? Si ha sido doloroso. Y tal vez usted va a empezar a pensar en muchas cosas difíciles que le han pasado. Y yo vengo acá a decirles de parte del Señor, a José le pasaron muchas cosas difíciles, dolorosas. Un hombre que tenía algo especial, y por tener algo especial que lo hacía sobresalir del resto del pueblo y de sus hermanos, ese algo especial lo hacía que lo envidiaran y lo odiaran. Era algo, un sello que Dios había puesto sobre su vida. Y usted dirá, ¿qué es? Sobre su vida hay una túnica de colores, hay un manto especial que tal vez usted no ha visto hasta el día de hoy, porque usted solamente se ha enfocado en mirar que lo traicionaron sus hermanos, que lo menospreciaron otros, que lo vendieron, que lo abandonaron, que lo arrancaron del seno materno, lo arrancaron de su tierra y lo lanzaron a un lugar lejano. Tal vez usted se está enfocando en esas situaciones,
pero le voy a decir el porqué de todas esas situaciones difíciles que usted ha atravesado. Es que Dios tiene algo grande con su vida. Y dice acá, ustedes pensaron hacerme algo malo y todo partió de un mal pensamiento. Que no sea usted el mal pensado, ¿no? Porque hoy estamos derribando los malos pensamientos. Vamos a poner un buen argumento en esta mañana. No es en vano que hagamos las cosas bien. Dice en la traducción, Nueva Traducción Viviente, en la Palabra de Dios para Todos y en la traducción Lenguaje Actual, la palabra pensaron de otra manera. Dice, ustedes se propusieron hacerme mal. Ustedes planearon hacerme mal. Ustedes quisieron hacerme mal. Miren, pensaron hacerlo mal. No solo lo pensaron, se lo propusieron, lo planearon y lo hicieron. Es lo que dice en las otras traducciones de la Biblia. Les estoy ampliando con otras traducciones el mismo sinónimo. Ellos pensaron, lo maquinaron, lo planearon y lo ejecutaron. Finalmente lo abandonaron a él. Le hicieron el daño y lo abandonaron. Y dice José, porque él es un hombre que pasa por un proceso de más de 20 años, 2 décadas, si uno dijera, pues madre, 2 décadas, es mucho tiempo. Lo venden como esclavo y como esclavo dice que el Señor estaba con él y él no entendía que Dios estaba con él, pero Dios estaba con él. Pero ¿quién dice que uno estando en tierra extranjera y viviendo como un esclavo y siendo humillado y siendo oprimido y tratado como servidumbre, uno cómo pensaría, Dios está conmigo? Pues sí, Dios estaba con él, aunque él estaba viviendo en servidumbre y estaba lejos de su familia. Dios estaba con él. Y la prueba era que todo lo que él hacía, a pesar de que estaba en una condición de esclavitud, prosperaba, empezaba a irle bien. Estando haciendo las cosas bien, de ser esclavo pasó a ser un reo, un preso, una persona que quiere ser seducida por una mujer, un hombre que se cree guapo, joven, fuerte, y la mujer del eunuco quiere tener relaciones con él y empieza a seducirlo. Como no logra seducirlo, quiere tomarlo por la fuerza. O sea, que estamos hablando, es que no seamos tan feministas. Sí, no seamos tan machistas. Seamos justos en la apreciación. Esto es un tema de abuso. Esto es un tema de abuso. Porque ¿a quién le gusta que lo estén persiguiendo, que lo estén mirando de manera morbosa, con ojos sucios, con miradas incorrectas, lo estén acosando, lo estén asediando y por último, ya arrinconándolo al punto de quitarle la ropa? Y el tipo dice, yo no quiero, porque todo en esta casa lo puedo usar y lo puedo cuidar yo, pero jamás puedo tocar a la mujer de mi amo. O sea, era un tipo que tenía principios, tenía temor de Dios. Pero ¿cómo una persona puede tener temor de Dios si está lejos de la familia? Aquí nadie me ve, acá no está mi papá, acá no están mis hermanos, aquí no hay nadie que me vea. Pero él entendía que había un Dios que es el Roí, el Dios que todo lo ve, y él comprende que hay un Dios que lo está mirando y que lo ha acompañado a pesar de que su vida ha sido difícil. Y hay un Dios que está con él aunque ha pasado por situaciones difíciles, que ha llorado, que se ha sentido traicionado, que vio que sus hermanos lo querían matar. O sea, ¿cómo puede sentirse una persona después de pasar eso? Que lo traicione su propia sangre, que lo traicione a uno cualquiera, pero que su propia sangre se le levante a uno para querer quitarle la vida. Dios mío, Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Yo me pongo en el lugar de José y yo digo, qué situación tan complicada. Que la gente que uno ama, a los que uno ama, lo quieran matar, quieran acabar con su propia vida. O sea, Dios santo, que lo vendan, que mientan, que le causen tanto dolor al papá que uno ama, mintiéndole, porque él pensaría, ¿mi papá qué estará pensando? ¿Mi papá cómo estará sufriendo por mí? Porque él sabía que el papá lo amaba. Mi papá extrañando su casa, su comida, su lengua materna, las comodidades de la casa. Fue arrancado de una manera muy cruel. Y él está en medio de esa situación, empieza a servir
como esclavo, como servidumbre en diligencia, hacer todo lo que le manda, lo hace con excelencia, lo hace porque dice no es en vano. Y viene esta vieja y le sale de la nada para quererlo dañar en su integridad, porque era un daño, sí o sí era un daño para él. Y él dice, no caigo. Y él tenía temor de Dios y prefiere salir huyendo. Y el salir huyendo y no vender sus principios le cuesta, ustedes lo saben, que lo calumnien. Cualquiera diría, pero hombre, ¿qué es esta vaina? Entonces más fácil hubiera sido ahí con la vieja entonces y ya, hubiera evitado el problema. Cualquiera diría, no, pues ¿para qué? Esto fue en vano. Ser un hombre temeroso, ser una persona correcta, guardar principios, ¿de qué me sirvió? Y aún en la cárcel, tratado y marcado, rotulado como un violador, como un abusador. ¿Usted sabe cómo rotulan a la gente en las cárceles? Eso no es de ahora, eso es de siempre y de una persona importante. Dice que aún fue más oprimido allá porque el tipo era importante, el de la calumnia, el de la mujer, era un tipo importante, era un cargo público. ¿Usted sabe cómo rotulan a un violador, a un abusador? Y se va con ese rótulo a la cárcel por no hacer nada incorrecto. Y podría decir, fue en vano. Pero aún en la cárcel empieza a hacer las cosas con temor de Dios y con diligencia y con excelencia. Aún en lo peor, de lo peor, de lo peor que pudo afrontar él, empezó a trabajar con diligencia. Tiene dos personas allí, el panadero y el copero. Él hace su trabajo y uno va a la muerte y se cumple el sueño y el otro es restaurado en su cargo, y dice que este tipo se olvidó de él. Se olvidó. Dios mío, ¿cuántas veces usted y yo le hemos servido a gente, a personas que se olvidan de las cosas buenas que nosotros hacemos por ellos y nos han prometido tantas cosas? Ay, yo haré, aquí estaré contigo, cuenta conmigo, no sé qué. Y prometen muchas cosas y cuando pasa el tiempo y ellos están en una mejor condición, se olvidan de nosotros. Bueno, ¿no les ha pasado? A mí me ha pasado. Y en esos momentos viene el dardo del enemigo para decir, no valió la pena. ¿Ves? No valió la pena. Es un dardo, un pensamiento que lanza Satanás. Pero José guarda su integridad y persevera 2 años más. Porque en el momento que llegó el tiempo de Dios, ni un día antes, ni un día después, así, ni aunque te quites, ni aunque te pongas cuando no es de Dios, o sea, pero cuando algo ya es de Dios, cuando es el tiempo marcado por el cielo, cuando es el momento que Dios planeó para tu vida, Dios, que es soberano en el cielo y en la tierra, y en los confines de la tierra, Dios eterno, dice, ahora es. Y dice que lo mandaron a llamar apresuradamente. Me encanta la palabra que usan en el libro de Génesis. Dice que lo llamaron apresuradamente. Y ya. Pero espera un momentico, yo estoy acá limpiando. No, nada, no limpié nada. Vamos, ¿para dónde vamos? Vamos para el palacio. A bañarlo, a peluquearlo, a alistarlo, a vestirlo. Iba para el palacio, a donde el rey. Y fue el segundo hombre más importante después de todo el proceso de restauración y restitución. Hoy el Señor les dice a ustedes, ningún trabajo que ustedes hagan para el Señor es en vano. No es en vano guardar nuestra vida. Pero todo el mundo se emborracha, todo el mundo sale, todo el mundo loquea, todo el mundo que dañe su hígado, sus riñones, que trasnoche, que aje su piel, que dañe su físico, que dañe su salud. Eso es problema de ellos. Pero es que todo el mundo tiene aquí, tiene allá, hace esto. ¿De qué le vale a usted tantos años? ¿De qué le sirve guardarse? Sí, sirve. Porque nosotros, aún en medio de la cárcel, aún en medio de los procesos de servidumbre o de humillación que hemos pasado, nos estamos preparando. Lo que el mundo no entiende, pero que ustedes deben entender hoy, es que en medio de los procesos dolorosos nos estamos preparando cada día para poder estar cerca del Rey de Reyes, porque Él viene por segunda vez a la tierra. Él viene
Y Él viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. Él viene, Jesús viene. Él vino una vez y viene la segunda vez. Y viene por los que son suyos y le pertenecen a Él. El tema de la eternidad y de la salvación no es un juego. Hay cielo y hay infierno. Si usted se muere hoy, ¿para dónde se va a ir? ¿Qué ha estado pensando? ¿Qué pensamientos ha anidado en su cabeza? ¿Cuáles son los argumentos que ha construido amontonando pensamientos de todo lo que la gente en su basura lanza contra usted? ¿Qué argumentos usted ha edificado y tiene ahí como murallas que necesitan ser derribadas en este día? Hay mentira de Satanás. Hay mentira, y hoy venimos contra toda mentira del diablo, porque padre de mentira y de engaño es Satanás. Hay mentiras que el enemigo ha querido poner en el mismo pueblo de Dios. Hay mentira de Satanás cuando te está diciendo a ti, vendiéndote la idea de que no vale la pena y de que es en vano, de que nada sirve guardarse para Dios, que nada sirve retener la integridad siendo un esclavo, que de nada sirve retener la integridad cuando te están calumniando, de que nada sirve retener tu integridad en una cárcel, que de nada sirve retener tu integridad cuando te enfrentas a gente ingrata y desagradecida, que te da la espalda cuando los necesita. Eso es una mentira. Porque Dios, que es justo, dice que nos libra de la opresión de gente malvada y nos está preparando para ese encuentro, que así como José tuvo un encuentro con el faraón, el rey de Egipto, nosotros nos estamos preparando para tener un encuentro, no con el rey de una porción de tierra, sino con el rey de reyes y señor de señores, con el único que vale la pena amar con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas de nuestro ser, porque fue el único que fue a esa cruz por nosotros, que permitió que lo escupieran, que permitió que lo atravesaran con una lanza, que permitió que lo golpearan en vez de que nos golpearan a nosotros. El Señor se puso como escudo porque nuestros pecados, lo que hicimos mal, merecía el castigo que recibió Él. Él se puso en medio y recibió todo el castigo para que nosotros no lo recibiéramos. Es el único que nos ha amado hasta la muerte. Por eso lo digo y lo repetiré como lo dice la Escritura. Más fuerte que la muerte es su amor. Vale la pena enamorarse de Jesús. Vale la pena entregarle todo nuestro amor, nuestra admiración, nuestro romanticismo, nuestras palabras, nuestras dedicatorias, que le cantemos, que lo alabemos. Vale la pena porque como Él no hay nadie como Él. Vale la pena amarlo. No entiendo, a veces yo les digo a algunas personas, no entiendo por qué la gente no lo ama. Si es que amarlo es amable. ¿Saben que la palabra amable viene de ahí? Cuando usted dice una persona es muy amable, no es que amable es porque es amable. Él es amable. Es tan fácil de amar. Si en realidad tú lo conoces a Él, si tú te esmeras por conocerlo cada día, de establecer un tiempo donde tú te sientes y le dices, háblame, quiero escucharte. Antes de querer tú escuchar lo que el mundo tenga para decirte, de escuchar a otras personas, de escuchar las voces, familia, quien sea, hijos, esposo, amigos, el que sea. Más importante que cualquier voz está la voz de Él. Que tú te levantes en la mañana y háblame, quiero escucharte, también quiero hablarte. Que tú te enamores de Él, que tú le permitas a Él seducir tu corazón. Cuando el Señor completa una vida, nunca esa vida vuelve a ser igual, nunca. Enamorarse de Él vale la pena. Es mejor el amor del Señor que el amor de cualquiera. Y luego las otras personas vienen a nuestra vida en el orden que el Señor permite que ellos tengan. Viene en primer lugar pareja, luego hijos y las demás personas de la familia, lo que amemos, pero en primer lugar está el Señor. En segundo lugar está tu amor propio y en tercer lugar el de tu cónyuge o pareja, y ahí sucesivamente. Es que tenemos como que el orden un poco trastocado. A veces cuando tenemos hijos creemos que el primer amor es los hijos y no es así. Primero es Dios, segundo eres tú, luego tu esposo, luego tus hijos. Entonces vamos a aprender a amar al Señor. Amén. Amén. El Señor les dice, no es en vano. Yo quiero que cierren sus ojitos ahí donde están.